Hola, un gusto saludarte. Me es un placer poder traer los pormenores de la lección de esta semana para el sábado 16 de octubre de este año 2021. Recuerda que estamos en el cuarto trimestre de este año estudiando el libro de Deuteronomio. Te invito pues que sigas tomando tu Biblia enfocado en seguir estudiando este hermoso libro, el libro de Deuteronomio. El tema de nuestra lección de esta semana, la lección número 3, se titula El pacto perpetuo. Así que esperamos con los pormenores que te voy a presentar en esta ocasión. No es un estudio exhaustivo, simplemente es una situación de motivarte para que estudies las Sagradas Escrituras e inicies con el libro de Deuteronomio. En esta lección encontramos el versículo de memoria en Génesis capítulo 17, versículo 7, que dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 7. Es nuestro versículo de memoria de esta semana. Vamos a considerar el significado de estas palabras que encontramos en nuestra lección. La palabra pacto y evangelio. Pacto, del hebreo berit, término que se usa en las escrituras para los convenios entre hombre y hombre y entre uno o más hombres y Dios. Evangelio. El término griego evangelion significa esencialmente buenas nuevas. Así que manteniendo en mente el significado de estas palabras, pues consideremos nuestra lección. Pacto, convenios entre hombre y hombre, entre uno o más hombres y Dios. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. La palabra pacto la encontramos por primera vez allá en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 18, donde Dios le dice a Noé, antes de destruir ese mundo por un diluvio, estableceré mi pacto contigo. Realmente a través de las Sagradas Escrituras, a través de todas las páginas de la Santa Biblia, encontramos el término pacto, la intención de Dios de mantener comunión con el hombre a través de este método. Dios eligió el método del pacto para mantener esa relación con el ser humano. Un pacto que encierra bendiciones tanto presentes como futuras. Después del diluvio, Dios ratificó su pacto con Noé y le dio el arco iris como señal de ese pacto. Y posteriormente Dios, deseando tener con quien continuar el pacto eterno, el pacto de salvación, necesitaba un hombre y encontró ese hombre en Abraham. Y Dios llamó a Abraham. Como dice aquí Génesis 12, 1 y 2. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Realmente encontramos aquí ese pacto de relación. Pero el llamado de Dios a Abraham, vete. Realmente este llamado también nos llega a cada uno de nosotros cuando Dios nos ofrece bendiciones a través de este pacto en Cristo Jesús. Vete. Por supuesto, nadie quiere irse del lugar donde está. Pero Abraham, como dice allá en Hebreo, en el capítulo 11 de Hebreos, que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que Dios le mostraría. Aquí te presento la geografía, el territorio por el cual fue el recorrido de Abraham cuando Dios le dijo que saliera de su parentela. Ur de los Caldeos, ahí vivía Abraham. Ur de los Caldeos, realmente esa era una tierra de idolatría, llena de idolatría. Y Dios de ahí, de ese lugar singular dedicado a la adoración falsa, llama a este hombre Abraham. De Ur
va a Harán, donde la escritura nos presenta que Abraham tenía familia. De Harán desciende a Canaán. Ahí tenemos el encinar de Mamre, Betel, Siquén, y debido a una situación de hambre, es que Abraham desciende a Egipto. Cuando vino una gran hambre en todo ese territorio de Canaán, tal vez por alguna sequía, pues le fue necesario a Abraham y su familia descender a Egipto para poder preservar la vida, pero pues eran planes de Dios que así sucediera en la vida de Abraham. Estando en la tierra de Canaán, Dios le sigue mostrando las condiciones y los beneficios y las bendiciones y las promesas del pacto. En Génesis 15, versículos 5 y 6, ahí nos dice la palabra de Dios, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Esta era una promesa divina, una promesa que posiblemente para Abraham era, pues para él, algo difícil de aceptar. No tenía hijos. Su esposa Sara era estéril. Y al ver una multitud de estrellas, así será tu descendencia, bueno, era la promesa de Dios. Lo importante aquí es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y creyó a Jehová. ¿Cómo le iba a hacer Dios para tener su descendencia? Pues Abraham con el tiempo vería el resultado en cuanto a la intervención de Dios en su vida y en la vida de Sara, para que esa promesa divina se cumpliera en ellos y en la descendencia que posteriormente llegaría con el nacimiento de Isaac. Y Dios le sigue diciendo, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Podemos ver aquí con sencillez que este pacto con Abraham es un pacto de relación para ser tu Dios y el de tu descendencia. Este pacto tiene principios, reglas, requisitos que se requieren para mantener esa relación con Dios. Por lo tanto, la intención de Dios es mantener esa íntima comunión con el ser humano a través de un pacto, sencillamente para ser tu Dios y el de tu descendencia. Esa descendencia, mis estimados, el apóstol Pablo la presenta tanto en Gálatas como en Romanos, que no es una descendencia carnal, no es una descendencia consanguínea, descendiente de Abraham, sino es una descendencia espiritual, que tiene que ver con la aceptación del pacto de Dios por medio de la fe en sus promesas, en sus principios, en sus estatutos y aceptar lo que Dios requiere para mantener esa relación. En Gálatas 3:8 el apóstol Pablo dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Buena nueva, ¿qué dijimos que era buena nueva? Evangelio. El evangelio significa buenas nuevas. Así que Abraham recibió el evangelio, como hoy lo recibimos también nosotros, de que en su simiente iban a ser benditas todas, ¿qué? Todas las naciones, todas las familias de la tierra. El pacto con Abraham incluía esa bendición. Hay quienes enseñan y predican de que el pacto de Abraham solamente beneficiaba al pueblo de Israel, a los judíos, que solamente era para el pueblo judío. Pero la escritura nos dice claramente que no,
era para bendición de todas las naciones. Y a todos aquellos que nos ha llegado la bendición de la promesa divina dada a Abraham, Dios nos considera como descendientes de Abraham por la fe, no por de ser descendientes carnales de Abraham. Gálatas 3:7 dice San Pablo ahí, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por lo tanto, el pacto de Dios, ese pacto de gracia, el pacto de salvación, pacto de relación, es un pacto único, un pacto que no se puede invalidar y no se le puede quitar ni añadir nada. San Pablo lo dice claramente ahí en Gálatas 3:15. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Realmente interesante cómo Pablo considera el pacto de Dios, el pacto dado con Abraham, un pacto de fe, de que si tú aceptas los planes, requisitos, propósitos de Dios encerrado en ese pacto, Dios te considera como hijo, descendiente de Abraham, heredero de la promesa, hijos de la promesa. Por lo tanto, el pacto de Dios no se puede invalidar, es eterno, es perpetuo y no se le puede quitar ni añadir. Hay quienes pretenden quitarle al pacto y le han quitado al pacto de Dios. ¿Sí? Hay quienes han tratado de añadirle al pacto de Dios. San Pablo dice, no se le puede quitar ni añadir. Por lo tanto, consideramos que el pacto de Dios es inquebrantable, es un pacto eterno cuyas promesas se cumplen hoy en día y se cumplirán en el futuro. El fundamento del pacto divino siempre ha sido la ley de Dios. Esto lo reconoció Abraham y las Sagradas Escrituras lo destaca. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Si el pacto con Abraham, incluso con Noé y con Adán, no tuviera un fundamento de relación, preceptos, leyes, pues no habría una relación, una comunión muy definida. Dios es serio en su relación con el hombre. Dios es muy estricto en su relación con el pecador. Yo te voy a bendecir, voy a estar contigo, te sustentaré, te cuidaré, pero tienes que ajustarte a las condiciones del pacto. Las Sagradas Escrituras también recalca y destaca este pacto de unión con el hombre como el pacto matrimonial. El pacto matrimonial también tiene leyes, estatutos, reglamentos para mantener la unión familiar, esposo y esposa. Es un pacto único, un pacto que destaca las Sagradas Escrituras. Y como dijo el Señor Jesucristo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El pacto matrimonial también es único, establecido por un Dios santo. Allá en Hebreos capítulo 11, versículo 11, nos dice ahí la Sagrada Escritura, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Se destaca la fe de Sara, como se destaca también en Hebreos, en ese capítulo 11, la fe de Abraham. Pero en cuanto a Sara, nos dice aquí, recibió fuerza para concebir. Dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Mis estimados, el nacimiento de Isaac fue un nacimiento milagroso. Fue un nacimiento por obra y poder del Espíritu Santo. El nacimiento de Isaac era significativo para Abraham y su esposa. Era una lección para ellos y para la posteridad de los descendientes de Abraham. Y es una enseñanza también para nosotros. El nacimiento de Isaac. El pacto
mantiene esa promesa de la venida del Mesías, del plan de salvación, la tierra renovada, el Edén restaurado, vida eterna. Son las bendiciones, las promesas que encierra el pacto dado a Abraham. En el nacimiento de Isaac se le reveló a Abraham el nacimiento de Jesús. Fue un nacimiento milagroso el de Isaac. Tenía esa finalidad, revelar a Abraham el nacimiento del Mesías. Un nacimiento que milagroso. El sacrificio de Isaac se le mostró a Abraham la muerte de Cristo. Recordemos cuando Dios le pidió a Abraham, toma a tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac, y sacrifícalo en el monte que te diré. Abraham cumplió la orden divina y llevó a sacrificar a su hijo. Ahí se le reveló el sacrificio del Mesías, la muerte del Hijo de Dios. Aquel al que ama, le dijo Dios, sacrifícalo. El Señor Jesucristo, hablando de estos hechos revelados a Abraham, en San Juan capítulo 8, versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo fue que Abraham vio y se gozó en la venida del Mesías, en su nacimiento y muerte? A través del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, como lo dice Pablo allá en Gálatas y en Romanos, el hijo de la promesa Isaac. Era un símbolo de la venida del Mesías. Y mucho más, la tierra de Canaán no solamente era la tierra prometida para Abraham y su descendencia, sino que era un símbolo de la tierra nueva, un símbolo de la tierra renovada, donde, como dice el apóstol Pedro, esperamos cielos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La tierra de Canaán sencillamente era un símbolo de la patria celestial. Abraham, como nosotros, también esperaba o espera el futuro de la tierra renovada, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Hebreos 11:10 dice, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Era la esperanza de Abraham, es la esperanza de muchos cristianos hoy en día. Y llegará el momento, ese momento del cual habló el Señor Jesucristo, que vendrán del oriente, del oeste, del norte y del sur, y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza y debe ser nuestra seguridad, porque lo que Dios ha prometido es cierto. Dios le había dicho a su siervo Abraham, mira, tu descendencia estará cautiva en tierra extranjera 430 años, pero de ahí yo lo sacaré con mano fuerte, con poder, con milagros y maravillas portentosas. Cuando llegó el cumplimiento de ese tiempo, Dios se propuso sacar a su pueblo. Después de mucho tiempo, estar sufriendo como esclavos bajo el yugo egipcio, los israelitas comenzaron a clamar a Dios por su liberación. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y llegó el momento en el cual el pueblo de Israel sería liberado de la esclavitud de Egipto. Pero ahora Dios necesitaba un hombre para que tomara la responsabilidad, se echara en hombros el encargo divino de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y ese hombre lo encontró en Moisés. Un día Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, cerca del monte Sinaí, tuvo una visión. Había una zarza que ardía, pero no se consumía, y Moisés se acercó y escuchó
una voz que le hablaba, Moisés, Moisés. Y se acercó y escuchó la voz de Dios que le decía, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el cual estás, tierra santa es. Y Dios le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Aún con dudas y poniendo excusas, pues Moisés cumplió el trabajo que Dios le encomendó. Y Moisés confió en la promesa divina. Yo estaré contigo. Y en esa confianza se apoyó Moisés para cumplir con esta gran responsabilidad de sacar a Israel de la nación egipcia. Y Dios llevó a su pueblo Israel al Sinaí, al monte Sinaí, donde proclamó en voz audible su pacto, los 10 mandamientos. Y Dios le dijo al pueblo, Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto. Dios lo llama mi pacto. El mismo pacto con Abraham, el mismo pacto con Isaac, el mismo pacto con Jacob. Ese pacto mantenía la promesa de ser bendición para todas las naciones. El pueblo de Israel no iba a ser un pueblo exclusivo, propiedad especial de Dios, no. Dios ahora estaba cumpliendo su promesa dada a Abraham. Tu simiente heredará esta tierra. La tierra de Canaán fue elegida por Dios para que desde ahí Israel fuera un pueblo misionero, un pueblo que comunicara el evangelio a las demás naciones, diera a conocer al Dios verdadero, diera a conocer el evangelio de salvación. Y ahí en el monte Sinaí, Dios pues estableció este pacto con Israel. Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual los mandó poner por obras los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Como hemos dicho, los 10 mandamientos de la ley de Dios son el fundamento de este pacto, un pacto de relación. Seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Soy tu Dios, tú eres mi hijo, pero este es mi pacto. Debes poner por obra los 10 mandamientos, obedecerlos, si no, no hay relación, se rompe la relación, se rompe el pacto. Dios, mis estimados hermanos, incluso ahí, en el monte Sinaí, pidió que se le construyera un santuario. Podemos notar que el deseo de Dios era estar con su pueblo lo más cerca posible, estar lo más cerca de sus hijos. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El deseo de Dios es estar con su pueblo. Ese santuario se construyó. Y estudiar el santuario es, mis estimados, muy interesante. El estudio del santuario construido en Israel es de suma importancia, es muy interesante porque es el evangelio compacto, el evangelio dado a través de símbolos y figuras a través del santuario terrenal. Ese Dios que pidió que se hiciera un santuario en el pueblo de Israel para estar entre ellos, es el que finalmente se encarnó para poder estar entre nosotros. Y aquel verbo se hizo carne, dice San Juan allá en su evangelio, y habitó entre nosotros. El plan de Dios, por lo tanto, en el pacto es estar lo más cerca de sus hijos para prodigarles su protección, cuidado y bendición.
Uno de los muebles muy significativos y de gran importancia en el santuario terrenal era el arca del pacto o el arca de la alianza, como se le llama. El arca contenía las dos tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos de la ley de Dios y se encontraba en el lugar santísimo. El santuario terrenal había sido dividido en dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes ministraban todos los días del año. En el lugar santo estaba el candelero de oro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición. Pero en el lugar santísimo estaba solamente el arca del pacto o arca de la alianza, donde solamente una vez al año entraba el sacerdote. Y cuando el pueblo se tenía que trasladar a otro lugar, todos los muebles del santuario eran debidamente protegidos, envueltos. Nadie tenía que ver absolutamente ninguna cosa que concernía al santuario terrenal. Dios requería estricta obediencia y respeto y reverencia a los muebles del santuario. Y mis estimados hermanos, estudiar el santuario, sus servicios, estudiar todo ello, es de gran beneficio para nosotros. Como hemos dicho, es el evangelio dado a aquella gente a través de símbolos y figuras. Hebreos 4:2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Buena nueva, evangelio. El evangelio significa buena nueva, buena noticia. Aquella gente fue evangelizada, dice San Pablo, como nosotros. También a nosotros se nos ha anunciado el mismo evangelio, la buena nueva, como fue predicado a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque les faltó fe, no creyeron la predicación del evangelio. Hoy en día sucede lo mismo. A muchos se les predica la buena nueva, se les predica el evangelio, pero no les aprovecha porque no quieren oír. No quieren nada con Dios, no quieren comprometerse con Dios, rechazan su pacto, no quieren obedecer, aceptan las cosas de Dios a medias, no quieren obedecer en su totalidad lo que Dios ha establecido desde un principio hasta el fin. Muchos no serán bendecidos en el pacto dado a Abraham, son bendiciones eternas, bendiciones futuras, y no recibirán esa bendición porque no quieren vivir conforme a las condiciones de este pacto. El pacto con Abraham es el mismo pacto hoy en día, ratificado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es constituido, como dice Pablo ya en Hebreos, mediador de un mejor pacto. Y en este pacto ratificado por el Señor Jesucristo para con los cristianos, la intención de Dios es escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Sigue siendo el mismo pacto con las mismas condiciones de obediencia a los mandamientos de Dios. Pero es algo que muchos no quieren, y un pacto a medias es perdición total. Dios no es un Dios a medias. No, Dios no es un juguete, Dios no está jugando. Así que, mis estimados, sigamos estudiando el libro de Deuteronomio. Dios te bendiga y nos veremos próximamente en la lección de la siguiente semana, la lección número 4. Estate al pendiente, toma tu Biblia y sigue estudiando para tu beneficio el libro de Deuteronomio.